Yo siento una gran satisfacción y un orgullo por este pedido de Cristina Pizarro de que le presentara este libro. Es un libro que he disfrutado porque, aunque algunos temas los conocía, vos vas a explicar después cómo está construido el libro, es un placer volver a leer realmente los textos tan profundos y bien desarrollados. Cristina Pizarro es querida y conocida por todos nosotros, es poeta y ensayista, publicó 8 libros de poesía, 3 libros de teoría literaria, además de libros para niños, artículos críticos en Alba de América y en otras revistas de nivel internacional. Esta obra, Ritmos y Rupturas, visiones literarias acerca de una realidad cambiante, es el resultado de una cuidada selección que la autora hizo de su propia obra, difundida a lo largo de 3 décadas en simposios, universidades, revistas especializadas y académicas. Ritmos y Rupturas destaca ya en el título el aspecto fónico y semántico en la revalorización de la palabra, que será una de las características en el acontecer literario del siglo XX, como sabemos, siglo de los movimientos de vanguardia en una nueva concepción del arte y la literatura. Voy a preguntarte, Cristina, vamos a trabajar esta presentación en forma de diálogo. ¿Cuál fue el criterio de selección de autores en el momento de configurar el libro dentro del panorama de los autores del siglo XX? Buenas tardes, queridísimos amigos de Gente de Letras y consocios, como diría nuestro amigo Jorge Sichero. Ritmos y Rupturas, el título vino después de que yo pensara en hacer esta compilación de artículos o ensayos, sobre eso tal vez después hablemos, que implica un ensayo. Tiene la intención de reunir una tarea que fui realizando como lectora de textos literarios y también rindiendo tributo a algunos de mis maestros. Van a poder encontrar como epígrafe unas palabras de Enrique Pezzoni, el texto y sus voces. Aquí está una foto de Enrique Pezzoni, que fue profesor, yo tuve la suerte de tenerlo de profesor en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González, cuando en esa época, en el año 74, había un seminario de literatura contemporánea. En ese momento no advertí que esa cursada podía llegar a ser tan importante. Y después con el tiempo uno también se va dando cuenta y atando cabos. Así que no es casual que esta celebración de los 40 años de Gente de Letras también coincide con varias celebraciones que yo estoy dándome el placer de disfrutar con la familia y los amigos. La contratapa del libro tiene palabras de Roberto Ferro, de quien fuera también alumna en forma privada en su oficina cuando estaba en la avenida Corrientes, enfrente de donde todavía está el Ricardo Rojas de Extensión Universitaria. Yo les cuento así anécdotas porque a mí me entusiasma. Yo iba escribiendo textos de estudios de literatura infantil,
fue uno de los primeros libros que salieron, taller de juegos literarios, él me ayudaba, me retaba, dice, pero no estás escribiendo poesía, estás escribiendo algo teórico. También le acerqué mis poemas y mirábamos los poemas, ya prácticamente estaba el libro, yo no me animaba a publicar y me dice, pero ¿por qué vos conocés a Esther de Izaguirre no le llevás tus poemas? Bueno, y ya conocen la historia del primer libro de poemas. Y bueno, en esta etapa quise compilar, había muchos textos críticos de obras de personas amigas, a quien he prologado, he presentado, que van a quedar para otra etapa. Empecé, digamos, por los mayores, algunos por supuesto no los conocí. Los capítulos no están ordenados en la manera en que yo los fui escribiendo. Ahora les voy a ir diciendo. Los ordené cronológicamente, pero por la cronología de los autores. Comencé por Rubén Darío, y ese trabajo lo hicimos y lo he leído en uno de los encuentros aquí en el 2016 por el aniversario de Rubén Darío. Y bueno, habíamos trabajado con Beatriz también en ese libro conjunto sobre el modernismo. Entonces yo busqué en todos los autores qué puntos de contacto podía haber con lo que a mí me interesa indagar y después escribir. No me considero una investigadora que utiliza una metodología de teorías estrictamente literarias. Es un poco una interpretación de una lectura crítica, pero también muy ligada a lo subjetivo. Quienes ya me escucharon leer estas ponencias, o algunos fueron publicados en Alba de América y otras revistas, podrán notarlo. Pero ¿qué encontré en Rubén Darío? Porque busqué el eje en no solamente lo exótico, sino también la trascendencia que hubo también en la vida de Rubén Darío. Además que había sido uno de los autores y poetas preferidos en mi adolescencia. Me marcó mucho el modernismo, tanto el de Rubén Darío como el de Leopoldo Lugones, quizás más en mi adolescencia que las rimas y leyendas de Bécquer. No sé por qué, pero me gusta ese lenguaje diferente, no tan edulcorado como la mayoría de las rimas que eran tan frecuentes en la década de mis 15 años. Ahí viene mi pregunta, que tiene que ver con esto que estás diciendo, porque digo yo que herederos de la tradición romántica, en tanto postulan la ruptura de formas, la exploración de zonas penumbrosas de la conciencia, lo que estabas diciendo, la glorificación casi mesiánica de un nuevo mundo, aparece el modernismo como el primer movimiento hispanoamericano y el nombre de Rubén Darío que acabas de mencionar. Ahora, dentro de temática de Darío, vos señalás dos cuentos, D.Q. y el caso de la señorita Amelia. Y creo que a eso apuntabas cuando ibas a continuar hablando, ¿no? ¿Por qué la elección de estos cuentos? Bueno, D.Q. justamente era el año del aniversario de Cervantes, y D.Q. es Don Quijote, y es esa alabanza que realiza Rubén Darío de ese personaje que aún en la muerte va a glorificar su amor, y también Rubén Darío, siendo americano, esa disyuntiva con el amor a la lengua en España. Y el de la señorita Amelia, bueno, hay una conexión
con algunos cuentos de Borges que, bueno, sería muy extenso analizarlos, pero que tienen que ver con el más allá y el Aleph, ese círculo. Claro, eso de esa atmósfera extraña, ¿cierto? Sí, lo extraño que, por eso en Rubén Darío y en Borges, al que le dedico 3 capítulos, no están tan analizadas las poesías. Los elegí como referentes de mi formación. El primer artículo sobre Borges está relacionado con la filosofía de la Vedanta, y había leído en un artículo en inglés, y también yo hacía muchos cursos sobre filosofía oriental, y eso lo menciona mucho Campbell en Las Máscaras de Dios, ese interés por Campbell cuando se conocieron las traducciones en Europa de los últimos libros de los Vedas, los Upanishad, y las temáticas que están presentes en la literatura de Borges, como por ejemplo el sueño y lo ilusorio, y también que cada obra es como perteneciente a todos, el origen del poema es único y cada uno, bueno, va haciendo lo propio. Entonces, esas concepciones que nosotros ahora las leemos como algo novedoso, son muy antiguas, y así pasa con otras situaciones. Y eso es lo que siempre me sigue entusiasmando, ese vaivén entre lo antiguo y lo moderno. Al principio iba a ponerle como título La tradición clásica y las vanguardias, pero después me parecía que era demasiado abstracto, no sé. Y bueno, después me fue sonando la palabra ruptura, que la usamos muchísimo nosotros cuando analizamos, y el ritmo, como todo lo demás después de Borges, que bueno, el otro capítulo está dedicado a Pierre Menard, que tiene que ver más con esa postura de la relación a veces simbiótica entre cuento y ensayo, y toda esa postura de qué es el autor, como que marca un antes y un después de qué se le considera un autor. Acá estamos con un especialista en Borges, Isabel Swan, y que bueno, él no se lo había propuesto como la teoría de la recepción, pero las que fuimos profesoras o estudiamos las teorías, está anticipada, lo mismo que la intertextualidad. Y en las ruinas circulares, yo lo trabajé en el seminario que hacíamos con el Grupo Alegría, como el tema, el mito de Pigmalión, la creación, el sueño. Por eso, porque siempre me voy a ir por esa rama, por los mitos, por los símbolos, y después todos los demás son los autores relacionados exclusivamente con la poesía, aunque también han escrito otras cosas. El trabajo que está publicado en el libro sobre Marosa di Giorgio, en realidad, fue un trabajo a pedido. Juana Arancibia hacía un libro homenaje a escritoras hispanoamericanas y me pidió si podía escribir sobre Marosa di Giorgio. Yo no la conocía. Bueno, busqué material, no pude terminar el trabajo para ese libro homenaje. Después lo presentamos en Asunción en el año 2011 y salió publicado en Alba de América. Pero ¿qué hice? No se puede abarcar toda la obra de Marosa di Giorgio, pero sí hice un recorte de La Flor de Lis, relacionándolo con el tema de la infancia, que es un tema muy afín a mi propia vida, y la transformación de esa infancia relacionado con el erotismo y la sensualidad en la naturaleza. Cuando yo estaba leyendo ese libro, aparecieron un montón de poemitas que están publicados después en Cuadernos de Keller. Así que eso es lo maravilloso, ¿no?
que nos permite el ensayo, la indagación y lo que nos da el ensayo. De Marosa Di Giorgio ya te iba a preguntar, pero la nombraste, y lo que quiero destacar de ese artículo, si queremos llamarlo así, es la buena opción de transmitir, poner, transcribir, esa era la palabra, transcribir fragmentos o poemas, porque no se la puede explicar, hay que leerla realmente, y así las pudiste hacer conocer. Si volvemos... algo más quiero decir de Marosa. Sí. El año pasado, buscando un poco en internet, me encuentro con un video sobre Marosa Di Giorgio, y en ese video, homenaje, porque se cumplían unos años de su fallecimiento, me encuentro con un profesor a quien yo había conocido, que es director del Museo Horacio Quiroga en Salto, y también dentro de esa misma asociación del Museo Horacio Quiroga fundó la asociación Marosa Di Giorgio, así que tengo el compromiso de ir. Y hace poco vino un escritor uruguayo a presentar un libro sobre Quiroga, que también participó de Lilch, que conoció a Marosa, y me va a contar. También quien conoció a Marosa, y algo me contó, pero no mucho, fue Héctor Angeli, que también algo me contó sobre Héctor Biel-Temperley. Cuando analicé a Héctor Biel-Temperley, que yo lo presenté acá en el simposio, en el encuentro, tenía que ver con el tema de la literatura y la enfermedad, porque otra de las cosas que me enteré que se llamaba tematología por María Rosa Lojo, que es una rama de la literatura comparada, a mí me interesa trabajar con temas. Así que ya seguiremos hablando de temas y no como abordan otros autores, como por ejemplo nuestra colega y amiga que trabaja obra del autor completo, como es Susana Boyat, excelente ensayista. Justamente nombraste a Héctor Biel-Temperley, estábamos hablando de Marosa Di Giorgio, y te quería preguntar, en estos dos autores justamente, se da en Temperley, bueno, este hospital británico que lo condicionó, ¿el contexto para vos influye o determina fuertemente como podría ser en Balzac? El contexto influye, puede ser de manera consciente o no. En algunos casos las situaciones adversas pueden generar textos demasiado abiertos con las informaciones, con los contenidos, con los discursos, y pueden llegar a ser hasta tendenciosos. Pero de todos modos somos producto de nuestro tiempo, y así también nosotros a los demás podemos llegar a influir. Hay un ida y vuelta, una retroalimentación. Claro, en el caso de esa tremenda vida de Temperley, hay un fuerte contexto. Bueno, en el caso de Biel-Temperley, el libro que yo analicé, no analicé toda su obra porque sería dedicarle muchos años, que lo merece, pero bueno, no creo que yo lo pueda hacer. Es su enfermedad, la trepanación del cerebro, el pabellón Rosetto, que en realidad se llama pabellón Repetto. Rosetto es un nombre ficticio, porque cuando estuve hace poco empecé a preguntar, y alguna vez se llamó Rosetto. No, parece que no, es una invención de él, pero no tengo más datos sobre su vida y demás, que es probable que pueda seguir averiguando. A mí me llamó muchísimo la atención ese cuerpo tan desestructurado. Era un dolor, un sufrimiento. Sin embargo, esa exaltación al Pantocrátor,
ese misticismo por el que él atraviesa y se entrega. Es su última obra, la que dejó, ¿no? Aparte de todas las demás. Así que bueno, yo trabajé con la edición que hizo Ediciones del DOC, que es relativamente nueva. No conozco las primeras ediciones. Tampoco lo conocía a él. Lo conocí porque Millú me lo recomendó. Dice, ¿por qué no trabajas con el Hospital Británico de Biel Temperley? Porque estábamos trabajando con la enfermedad. Así que todo tiene su historia aquí. Los amigos nos ayudan a construir nuestros propios trabajos. Eso es lo maravilloso de lo grupal. Ya lo creo, y además, bueno, yo insisto siempre en que todo es un encuentro, ¿no? Y te encontraste y tenías que escribir sobre ese autor. ¿Cuál es tu trabajo previo a la organización de un texto argumentativo? Hay trabajo de campo, acabas de decir que averiguaste un poco el nombre del Hospital Británico, y por otra parte, ¿qué es un ensayo? Palabra demasiado gastada y a veces empleada equivocadamente. Entonces hay un trabajo previo, y ¿qué es para vos un ensayo? El trabajo, primero, elegir la obra que voy a analizar. Y luego, como nos enseñaba el doctor Gatti en el profesorado, recorrer toda la bibliografía posible. Es un trabajo tradicional. Ahora es mucho más accesible porque hay revistas literarias en internet. Entonces, de todo lo que yo encuentro, busco aquello con lo que siento afinidad. No puedo seguir un rigor metodológico de decir, lo cito porque lo dijo tal autoridad. Puedo respetar a esa autoridad, pero solamente me remito a lo que yo podría haber pensado en algún momento o me hubiera gustado decir. No hago confrontaciones entre lo que opina un autor y lo que opina otro. Digamos que es una postura crítica, pero no tanto crítica, sino interpretativa. Yo recuerdo a Bratosevich, tiene un libro que publicó hace muchísimo tiempo, donde cada capítulo él toma una escuela diferente de análisis literario. Bueno, para mí eso excede la propia personalidad regida por el lirismo. Entonces, ¿qué consideras un ensayo? Un ensayo, yo sigo un poco la postura de Santiago Kovadlov. Él la explica, o por lo menos escribe sobre ese tema, en una compilación de artículos que fueron publicados en distintas etapas, que se llama La Nueva Ignorancia, donde habla del ensayo. Él considera que el ensayo, bueno, es un género literario. Puede haber ensayos con un enfoque más filosófico, en nuestros casos tiene una tendencia literaria. Pero el ensayo no es lo mismo que un tratado o que una tesis, donde nos proponemos una hipótesis y tratamos de argumentar y desarrollar nuestra postura, porque en el tratado del ensayo y la monografía, como hacíamos en el profesorado, y yo les hacía hacer a mis alumnas monografías, el objetivo es informativo, recabar bibliografía, ordenarla sistemáticamente, pero siempre desde un punto de vista totalmente subjetivo. En cambio, el ensayo literario tiene esas licencias de mantenerse alejado de la ficción, alejado de lo imaginativo, pero siempre con un enfoque subjetivo. Esa sería para mí la característica
del ensayo, la subjetividad, que no implica, por supuesto, decir cualquier incoherencia, porque no es algo surrealista un ensayo. Yo recuerdo cuando leí a Julia Kristeva, primero la leí en uno de los libros de Terry Eagleton, donde se toman distintas escuelas de teorías literarias, y ella está con una postura psicoanalista, ella misma es psicoanalista. Pero cuando leí Historias de Amor, pues yo después sí hice algunos trabajos que incluí en el libro, en la búsqueda del lector infinito, donde tomo el tema del amor y la mirada, pero el libro es para niños. Y yo dije, ay, qué lindo, a mí me gustaría trabajar como trabaja esta mujer. Y además, los temas rastreados desde la antigüedad, con personajes de la tradición clásica, como Tristán y Isolda, en fin, la mitología, ¿no?, siempre presente. Bueno, de alguna manera te adelantaste a algunas preguntas, pero terminaste este libro con 3 nombres que están muy cercanos a nosotros, ¿no? Rubén Vela, Héctor Miguel Ángeli y Esther de Izaguirre. Creo que además de la profunda admiración que te llevó a elegirlos, está también el elemento emotivo y de cercanía, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, el primer trabajo que yo presenté en el año 95, creo que algunas de ustedes estaban cuando fuimos a Domínguez Hills, fue el tema del exilio en la obra poética de Esther de Izaguirre, que en ese momento yo tomaba clases con Roberto Ferro y él me ayudó. Consulté una extensa bibliografía, pero bueno, no se publicó, solo se indicaron las obras citadas. Pero consulté muchísima bibliografía sobre el tema de la inmigración. Ustedes saben lo que sufre un inmigrante. Ya conocen la historia de Esther, para que se la voy a contar, conocen la poética de Esther. Yo después también escribí sobre su novela, Ayer no ha terminado todavía, cuando era inédita. Eso se publicó en una antología de gente de letras, pero como es narrativa, yo hice un recorte. Acá no puse narrativa, salvo lo que ya les comenté. Ese es del año 95. El trabajo de Rubén Vela, por quien siento aún un profundo amor, y una palabra de él, como él dice, la palabra justa, la palabra exacta, lo dice de la poesía. Bueno, así me resonaba cuando hablaba con él. Tuve la dicha de conocerlo, de visitarlo, y no quería que nadie lo entrevistara, porque no sé si Esther no podía hacerlo en ese momento, entonces no quería que fuera cualquier persona, y bueno, y aceptó que fuera yo a entrevistarlo. En el año 2000 o algo así, hicimos todas las entrevistas en varias reuniones que las grabamos, las desgrabamos. Y por otro lado, iba haciendo el trabajo de análisis de la obra, que bueno, cada título es porque buscaba algún tema que a mí me interesaba. Después podemos leer los títulos de los capítulos, porque no se puede leer todo. Y de Héctor Miguel Ángeli, primero yo había analizado Animales en verso, que había sido publicado en la colección Suma. Le hice una reseña que publicó Victoria Pueyrredón en Gente de Letras, tal vez alguno se acuerde, y bueno, empezamos a tener otro tipo de amistad. Él me regaló la obra completa hasta ese momento, en el año 99, La Gran Divagación. Entonces yo trabajé con La Gran Divagación, pero no con todos los textos, porque era imposible encontrar un eje para analizar. Como a mí me resonó ese verso del poema El reptil, la dicha del espacio,
Entonces, bueno, fui tratando de hilvanar e ir estructurando, porque después también el trabajo es el de estructurar el artículo o el ensayo crítico, o no sé, porque no son todos ensayos, porque hay mucho que yo cito a otros. Entonces no es toda creación propia, sino que yo hago comentarios tomados de otros investigadores que no han hablado sobre ese autor, pero a lo mejor tomo ideas que son afines y me las hago propias. No me acuerdo quién decía, ¿no?, que siempre somos medios como raptores los artistas, ¿no? Soy un artista plástico, creo que se lo oí decir, pero no me acuerdo. Pues, sí, pero además nos perfila, ¿no?, en esto de apropiarnos, a veces con citas y otras veces directamente. El intertexto, yo siempre... Claro, por supuesto. ¿Vos decías de leer los títulos? Sí, porque cada título es la síntesis del tema. Cada uno después tiene ítems. Por ejemplo, Rubén Darío, la renovación literaria y la búsqueda de trascendencia. Borges y el influjo de la Vedanta a través de Schopenhauer. El vínculo pigmaliónico, la creación y el sueño en las ruinas circulares. Cuestiones sobre la intersexualidad en Pierre Menard, autor del Quijote. Poética de Oliverio Girondo, bueno, eso no hemos hablado. Dulce desolación en la infinita belleza orínica, que es algo que yo había leído en un trabajo de Enrique Molina. El año pasado yo hablé de Girondo acá, pero no se había publicado. Bueno, el cuerpo enfermo y la desestructuración de la forma en Hospital Británico, transfiguración de la infancia y erotismo en La Flor de Lis, que también es muy femenina La Flor de Lis, de Marosa Di Giorgio, el exilio interior en la obra poética de Esther de Izaguirre, la poesía antropológica de Rubén Vela, Babel, vanidades y utopías en un universo apocalíptico. La dicha del espacio, bueno, aproximaciones a una lectura interpretativa de la gran divagación. Y bueno, después el epígrafe con el texto de Enrique Pezzoni, que... Y una muy rica bibliografía, ¿no es cierto? Sí, la bibliografía solamente está citada por cada artículo. No hice una bibliografía de consulta porque ya se excedían las páginas, y la editorial Prometeo, a través del coordinador editorial Ricardo Álvarez, y hoy está como representante Cassandra, si me pasaba muchas páginas se iba a complicar el asunto. Así que es una alegría que estemos presentando aquí en Gente de Letras, y bueno, hacer un aporte para siempre pensando en las futuras generaciones, que conozcan a los autores que nos han influido y nos han hecho ser lo que somos. Así que muchísimas gracias. Quiero terminar dejando de manifiesto ritmos y rupturas, visiones literarias acerca de una realidad cambiante. Es un magnífico, lo hemos visto con los títulos, ¿no? Es un magnífico acercamiento a la literatura del siglo XX, una ajustada mirada crítica con el encantamiento de la palabra que denota a la poeta Cristina Pizarro, que es cierto también, ¿no es cierto?, en la construcción. Es una obra valiosa de aproximación a las figuras emblemáticas de nuestra literatura, que siempre es grato volver a leer.
y te agradecemos, Cristina, muchísimo este libro. Gracias, Beatriz, por acompañarme y a todos los amigos de Gente de Letras. Bueno, seguimos trabajando como siempre. Bueno, te volvemos.